Señoras y señores, ¿son ustedes de los que escuchan la palabra cabaret y piensan en una exuberante actriz cubana o en Carmen Salinas o las encueratrices del cine de ficheras? Y si además les dicen cabaret político, ¿se imaginan ustedes a su representante popular de desconfianza, trasvestido como vedette o cantando como Liza Minnelli, columpiándose como la Nicole Kidman o rumbeando al más sabroso estilo de Ninón Sevilla? Pues déjenme decirles, damas y caballeros, que están ustedes muy equivocados, pero por otra parte no lo están. ¿Que cómo está eso? No se confundan porque acaban de sacar boleto. Pasen al Teatro Bar El Hábito, paraíso de la idiotez. Pero antes de que empiecen con ideas morbosas, vamos dejando claro que el cabaret del que aquí se habla nada tiene que ver con esa idea colectiva que luego nos hace pensar en cine de ficheras o en canciones de la santanera. Nuestro cabaret es transgresor, es nocturno, es de mujeres y hombres que, como los gatos, de noche todos son pardos. Desnuda sin tapujos el cuerpo y también la conciencia y el alma para cuestionar y burlarse de las buenas costumbres. De la degenerada fusión entre el cabaret alemán que tomó elementos del francés, el de los famosos molinos, y les agregó tinte político con humor negro, y de los restos en México de la casi exterminada carpa, Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, las patronas, medio decentes, medio putonas, junto a un pervertido grupo de amigos y cómplices, cayeron durante 15 años en el hábito de hacer cabaret. En la Ciudad de México de mediados de siglo, en 1955, nació Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez. Jesús suena como a peladero. Bueno, le podríamos decir Jesús. Jesús suena como a... ¿Cómo a qué? Como a lesbiana con pretensiones. Sí. Jesús, pa' los cuates. Una niña que pasó varios años de su niñez arriba de una higuera, tímida para casi todo, menos para jugar al teatro. Debido a tal timidez, la gente le decía que iba a ser autista, palabra que en aquel entonces ella no conocía, así que entendió artista. Este malentendido marcó su destino y Jesús Rodríguez terminó dedicándose al teatro por error. En 1980, bajo la dirección de Julio Castillo, se realizó el montaje Vacío. En una de las funciones de esta obra, Jesús vio entre el público a una chica que llamó su atención hasta el punto de hacerla pensar: yo voy a morir con ella. Era una cordobesa de sangre indígena llamada Liliana Gloria María Felipe López, compositora, cantante, pianista, tanguera, jardinera y poeta, que ante la amenazante sombra de un golpe de Estado y la dictadura de Jorge Videla, abandonó su natal Argentina a los 22 años, acompañada por integrantes del movimiento Canto Popular de Córdoba. Impía, clerofóbica, antitaurina, antiespecista, vegana, menopáusica, atea, morena. Hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Liliana Felipe posee una esencia musical que le permite crear canciones de cualquier parte, del amor, de la pasión, del dolor, de los celos, de una noticia en el periódico, de la resistencia y hasta del estreñimiento. En el año 84, Jesús pone una ópera con puras mujeres, integrantes de la compañía Divas AC creada por ella. La ópera es Don Giovanni, que en este caso fue Donna Giovanni. El único hombre en el grupo fue el actor Daniel Jiménez Cacho, a quien le ponían unas chichis de plástico para alternar el papel de Don Otavio con Liliana Felipe. Aquí entra en escena una jovencita que con los años se volvería una megabizcocho, Regina Orozco. También entra la autodenominada monja del cabaret, la heavy nopalera Astrid Haddad. El éxito internacional de Donna Giovanni y después de Atracciones Fénix, llevaron a Jesús a ser considerada la gran revelación teatral de los 80. Un año después presentan una adaptación de El Concilio de Amor, que en 1894 le valió a su autor Óscar Paniza ser acusado de 93 delitos de blasfemia y tras un juicio que duró un día entero ser enviado a la cárcel por un año. Además de premios, esta obra hecha a manera de pastorela provocó la ira de grupos religiosos ultraconservadores que vandalizaron el teatro donde se presentaban e incluso amenazas de muerte.
El sábado 3 de noviembre de 1990, Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, las patronas medio decentes medio putonas, abren las puertas del paraíso de la idiotez e inauguran El Hábito. No fueron Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina los que volvieron a poner de moda a Chabela Vargas, fueron las patronas. A lo largo de 15 años se presentaron en El Hábito más de 300 espectáculos, entre los que destacan, por mencionar solo algunos. Lo muy interesante fue cuando se dio la oportunidad de trabajar como con personas que tenían una larga trayectoria, ya fuera en el teatro o en el cine o así, como Cachirulo, por ejemplo, cuando hicimos Cachirulo para adultos, que fue muy bonito trabajar con Enrique Alonso, que era una persona muy excepcional. También fue muy bonito trabajar con las hermanas Águila, que ellas abrieron este lugar, de hecho. La República Mexicana, una flapper rubia de los años 20 de la alta sociedad, interpretada por Regina Orozco, despierta en la capital la mañana de Año Nuevo de 1994 para descubrir que hay inestabilidad e insurrección en su interior. El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el intento por aplastarlo, el asesinato de Colosio, la candidatura de Zedillo y el secuestro del banquero Alfredo Harpelú aparecen en Supermachos 94, escrito por Malú Guacuja y dirigido por Jesusa como homenaje a Eduardo del Río, Ríos, un ícono para Jesusa desde su niñez. Por ejemplo, en el caso de Monsiváis, yo siempre le pedía libretos porque uno sueña con que Monsiváis te escriba una farsa, es buenísimo. Entonces un día él presentó un libro sobre el cine y yo le dije, ¿por qué no hacemos de eso un espectáculo? Pues fue la única vez que tuvimos la suerte de tener aquí un guión de Monsiváis que fue Víctimas del Pecado Neoliberal, que era un poco un homenaje a la época de oro del cine nacional. Y fue muy bonito trabajar con Monsiváis porque pues, tiene una inteligencia y un humor muy particular. Y entonces disfrutamos mucho ese espectáculo. Pero él, pues es difícil, o sea, eso fue un apañón de plano de poderlo apañar y que escribiera esto, ¿no? Durante el sexenio del también llamado Chupacabras, la interpretación que Jesusa hacía de Salinas se hizo muy famosa y se volvió mítica, al grado de no saber quién imitaba a quién. Para Jesusa fue horrible ponerse la jeta de Salinas durante tantos años y cuando vio que ya vendían máscaras en los semáforos, se sintió liberada del personaje y se prometió no volver a encarnarlo. Y no lo hizo hasta 2007, cuando por insistencia del monero Rafael Barajas, el Fisgón, llevó al siniestro personaje al programa de televisión La Verdad Sea Dicha, donde se explicaba el fraude electoral de 2006 y sus futuras consecuencias con pelos, caras y señales. Tiesas, degeneradas, lesbianas, manfloras. Que no tengo cuero, putas. La terrible gestión que más bien pareció regenteo del último regente de la un Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, fue dura y puntualmente criticada en las farsas Cuando el regente nos alcance, La mano que mece el pesebre y hasta El hundimiento o chupamos faros, donde un Leonardo da Vinci encantado con su tocayo, el DiCaprio en la película Titanic y cautivado por Bob Ross, le dedica en 1998 su última obra maestra, su suicidio. Tras el escándalo Sexgate, Mónica Lewinsky se vino a México para convertirse en escritora de telenovelas. En diciembre del 98 se estrenó su pastonovela El derecho de abortar, donde plasma su visión sobre la Sagrada Familia y el nacimiento del hombre más importante después de Clinton, Cristo. En el año 2000, las patronas llevaron el cabaret hasta Nueva York. Liliana Felipe, Astrid Haddad y Eugenia León presentaron An Evening at Salón México, en Central Park, donde las divas mexicanas cantaron acompañadas de orquesta y mariachi frente a un ficticio muro migratorio que poco a poco derrumbaron y que Jesusa, como trabajador migrante mexicano, se pasó limpiando en medio de chistes sobre inmigración y la relación de los mexicanos con el tío Sam. El 11 de septiembre de 2001, cerca de 3,000 personas murieron en el mayor ataque extranjero en suelo estadounidense. La noticia conmovió al mundo, y en menos de un mes, Estados Unidos ya tenía a su ejército cobrando venganza en Afganistán. En diciembre de ese mismo año, por primera vez no se presentó una pastorela en El Hábito. En su lugar, Jesusa y Liliana, acompañadas por Regina Orozco, presentaron New World, New World.
Big Mother, el gran desmadre, fue la primera farsa en la que las jóvenes cabareteras Marisol Gacé, Nora Huerta, Ana Francis Moore y Cecilia Sotres, hoy conocidas como las Reinas Chulas, trabajaron junto a las patronas. Continuaron con la pastorela extraterrestre, Pedro Paramount, Foximiliano y Martota y la pastorela terrorista. En esta última, Jesús interpreta a una Mesías invocada por error que habla de lo femenino. Dice que Dios no es hombre ni es mujer, sino que es placer y propone una religión de placer, basada en la expulsión de la bestia triunfante de Giordano Bruno. Tras 25 años de hacer cabaret, la pastorela terrorista hizo sentir a Jesús a que por fin empezaba a manejar la herramienta. Llevar un pensamiento difícil de entender como el de Giordano Bruno al cabaret, sintetizarlo y que la gente recibiera su filosofía entre risas, cerró todo un ciclo. Su nuevo objetivo fue crear una especie de manual de desobediencia civil, poder enseñar desobediencia civil en el cabaret, que a través de la risa la gente aprendiera a levantarse y desobedecer. El del Hábito fue el primer escenario de la Ciudad de México donde se presentó Susana Zabaleta. Cuando era entrevistada por los medios, invitaba al público a escucharla cantar en el lugar sin siquiera tener un previo acuerdo con Jesús y Liliana para presentarse. Pero qué bonita, chicas. La picante y divertida mancuerna en el escenario entre Regina Orozco y Susana Zabaleta, que hoy siguen juntas, juntísimas, nació en el escenario de El Hábito. El 15 de marzo de 2000, Liliana y Jesús anunciaron en Brasil el cierre de El Hábito. El 20 de mayo de 2013 lo hicieron oficial por medio de un comunicado publicado por el diario mexicano La Jornada. La noche del 21 de mayo de 2005, la existencia de El Hábito llegó a su fin. Jesús, caracterizada como Lucifer, dirigió el evento, en el que también se presentaron los CDs de Liliana, Tan Gachos y Tan Chidos. Antes de despedirse, anunció que las Reinas Chulas serían las nuevas administradoras del lugar, que meses después cambiaría su nombre a El Vicio, porque de todo buen hábito se hace el vicio. Los 15 años de noble acción cabaretera de El Hábito son ya parte de la historia de la ciudad. Punto de partida del renacimiento de una tradición que comenzó en las carpas y que tomó nueva forma con grandes exponentes como Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, Regina Orozco, Astrid Jalad, Tito Vasconcelos, Roberto Cabral y las Reinas Chulas, todos aún activos y más que vigentes. Jesús y Liliana continúan haciendo farsas, aunque ya no tan seguido y ahora en escenarios más formales, lejos del teatro bar. Ambas siguen activamente involucradas en actos de resistencia civil en San Miguel de Allende, donde ahora viven, en Ciudad de México y en distintos estados del país donde se necesite. Últimamente se han comprometido además con el antiespecismo, con la causa de liberación y respeto a los derechos de los animales no humanos. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que no quieres que te hagan a ti, no le hagas a nadie. No